Una mendiga reparó la bicicleta de un niño llorando, sin saber que era el hijo de un millonario que la observaba. «No llores, chiquito. Te voy a arreglar esa bici aunque sea lo último que haga», dijo Carmen, arrodillándose junto al niño con la cara raspada, ignorando que sus propias manos estaban sucias y que su vestido beige, alguna vez elegante, ahora estaba manchado de lodo. El niño, con sangre seca en la mejilla, la miraba con desconfianza, pero dejó de llorar. «Mi papá dice que no debo hablar con extraños», murmuró, limpiándose las lágrimas con la manga de su abrigo negro. «Tu papá es muy inteligente», respondió Carmen mientras examinaba la cadena suelta de la bicicleta. «Pero a veces hasta los extraños pueden ayudarte cuando te caes». A pocos metros, un hombre de traje oscuro observaba la escena con el ceño fruncido, con las manos en los bolsillos de su abrigo. Había estado distraído con una llamada de negocios cuando escuchó el llanto de su hijo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Carmen, comenzando a manipular la cadena con habilidad sorprendente. «Mateo. ¿Y tú?». «Carmen. ¿Sabes? Yo también tenía una bici así cuando era niña». «Pero estás toda sucia», dijo Mateo con la franqueza cruel de los niños. «¿Dónde está tu bici ahora?». Carmen sonrió con tristeza, mientras sus dedos trabajaban con destreza en la rueda torcida. «A veces la vida te quita cosas, Mateo, pero lo importante es que cuando alguien se cae, hay que ayudarlo a levantarse, así como estoy haciendo contigo ahorita». Gabriel, el padre de Mateo, dio un paso adelante, inseguro de si debía intervenir. En ese momento, escuchó algo que lo dejó paralizado. «Mi mamá murió hace 2 años», dijo Mateo de repente. «Vivíamos en un edificio bonito, pero ahora no me gusta porque ella ya no está». Los ojos de Carmen se agrandaron. «¿Un edificio con columnas y una fuente en la entrada? ¿En Polanco?». «Sí. ¿Cómo sabes?». «Porque yo lo diseñé», susurró Carmen, deteniendo sus manos por un momento. «Yo era arquitecta antes de perderlo todo». Gabriel contuvo la respiración. Reconoció el nombre. Carmen Suárez. La brillante arquitecta cuyo diseño había ganado el concurso para el edificio más emblemático de su empresa, Izquierdo Construcciones. La mujer que había desaparecido del mundo profesional hace años y ahora estaba aquí, en la calle, arreglando la bicicleta de su hijo. Carmen ajustó la cadena y enderezó la rueda. Con una sonrisa se levantó y entregó la bicicleta a Mateo. «Listo, chamaco, como nueva». «¡Qué padre!», exclamó Mateo sorprendido. «Gracias». Fue entonces cuando Gabriel decidió acercarse, con una idea formándose en su mente. Esta mujer había creado belleza de la nada una vez. Tal vez podría hacerlo de nuevo. «Señorita Suárez». Gabriel se acercó con pasos calculados mientras Carmen se limpiaba las manos en su vestido ya manchado. Carmen levantó la mirada, sorprendida. Sus ojos mostraron un destello de reconocimiento, pero rápidamente lo ocultó. «¿Nos conocemos?», preguntó con cautela. «No directamente», respondió Gabriel. «Soy Gabriel Izquierdo, el padre de Mateo y dueño de Izquierdo Construcciones». Carmen se tensó visiblemente. Sus manos, antes seguras mientras reparaban la bicicleta, ahora temblaban ligeramente. «Ya veo», dijo con voz controlada. «Bueno, la bici de su hijo está arreglada. Con permiso». «Espere». Gabriel la detuvo suavemente por el brazo. «Tengo una propuesta para usted». «¿Papá? ¿La señora Carmen viene con nosotros?», interrumpió Mateo, quien ya montaba su bicicleta nuevamente. Gabriel miró a su hijo y luego a Carmen. En sus ojos había una mezcla de compasión y algo más, tal vez oportunidad. «Necesito a alguien que cuide de Mateo, alguien en quien pueda confiar. Y por lo que acabo de ver, usted tiene un don con los niños y con las bicicletas». Carmen soltó una risa amarga. «¿Me está ofreciendo trabajo como niñera? ¿A mí? ¿La arquitecta que diseñó su edificio más importante?». «Le estoy ofreciendo un nuevo comienzo», corrigió Gabriel. «Hospedaje, comida, un salario digno. Y quizás, con el tiempo...». «¿Con el tiempo qué?». «Con el tiempo podríamos hablar de otros arreglos profesionales». Carmen miró a Mateo, quien hacía círculos con su bicicleta, aparentemente ajeno a la conversación, pero claramente más feliz que cuando lo encontró llorando. «¿Por qué yo? Hay miles de niñeras calificadas en la ciudad». «Porque mi hijo lleva 2 años sin sonreír así»,
respondió Gabriel con sinceridad, y porque reconozco el talento cuando lo veo, sea en un plano arquitectónico o arreglando una bicicleta. 3 horas después, Carmen se encontraba frente a una mansión en Las Lomas. El chofer que Gabriel había enviado por ella esperó pacientemente mientras ella contemplaba la imponente estructura. Llevaba consigo una pequeña mochila con sus escasas pertenencias. ¿Va a entrar, señorita?, preguntó el chofer amablemente. Carmen respiró hondo y asintió. No tenía nada que perder, o quizás lo había perdido todo ya. La puerta principal se abrió antes de que tocara, revelando a una mujer mayor con expresión severa y postura rígida. «Usted debe ser la nueva niñera», dijo con tono crítico, examinándola de pies a cabeza. «Soy doña Esperanza, el ama de llaves». Carmen Suárez se presentó extendiendo una mano que doña Esperanza ignoró deliberadamente. «El señor Izquierdo me informó sobre su situación», continuó la mujer. «Le he preparado una habitación y hay ropa limpia esperándola. Le sugiero que se dé un baño antes de acercarse al niño». Carmen apretó los labios, conteniendo una respuesta mordaz. Esto era lo que había aceptado, ¿no? Una nueva forma de humillación. «¿Carmen?» La voz entusiasta de Mateo rompió la tensión cuando apareció corriendo por el pasillo. «¿Viniste? Ven a ver mi colección de carritos». Doña Esperanza frunció el ceño ante la familiaridad, pero Mateo ya estaba jalando a Carmen por la manga de su desgastado suéter. «Primero debe asearse, niño Mateo», intervino doña Esperanza. «No importa, está conmigo», respondió Mateo con la autoridad inocente de un niño rico. «Mi papá dijo que Carmen es especial». Esa noche, después de un baño que pareció lavar años de su vida en la calle, Carmen se encontró en una habitación más grande que el último departamento donde había vivido. La ropa que le habían dejado era simple pero de calidad. Mientras cepillaba su cabello rubio, ahora limpio y brillante, contempló su reflejo en el espejo. ¿Quién era esta mujer? ¿La arquitecta talentosa? ¿La mendiga que reparaba bicicletas? ¿O esta extraña nueva versión intermedia? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo. Gabriel entró con cautela, como si estuviera invadiendo territorio ajeno. «Quería asegurarme de que estuviera cómoda», explicó, manteniéndose cerca de la puerta. «Es más comodidad de la que he tenido en mucho tiempo», respondió Carmen sinceramente. «Mateo no ha dejado de hablar de usted. Parece que ha hecho una impresión duradera». Carmen sonrió ligeramente. «Es un buen niño. Debe estar orgulloso». «Lo estoy», afirmó Gabriel, y luego añadió. «Revisé su trayectoria. Era brillante». «Lo era», concordó Carmen, enfatizando el tiempo pasado. «¿Qué pasó?» Carmen desvió la mirada. «La vida pasó, señor Izquierdo. Mi hermano enfermó de cáncer. Abandoné todo para cuidarlo. Después vino la crisis económica, luego una mala inversión, o más bien una estafa, y de repente no hay red de seguridad que te sostenga». Gabriel asintió, procesando la información. «Llámeme Gabriel, por favor». Un silencio incómodo cayó entre ellos. «¿Por qué realmente me trajo aquí?», preguntó finalmente Carmen. «Y no me diga que es solo por Mateo». Gabriel la miró directamente. «Porque reconozco el desperdicio de talento cuando lo veo, y porque quizás ambos podamos ayudarnos mutuamente». Antes de que Carmen pudiera responder, Mateo apareció en la puerta, ya en pijama. «¿Me cuentas un cuento, Carmen?», pidió con ojos suplicantes. «Papá siempre está muy ocupado». Gabriel tuvo la decencia de parecer avergonzado. Carmen miró entre padre e hijo, notando el abismo invisible que los separaba. «Claro, chamaco», respondió con una sonrisa, usando el término cariñoso que había empleado antes. «Pero primero, ¿qué te parece si invitamos a tu papá a escucharlo también?» Mateo miró a su padre con esperanza cauta. «¿Puedes, papá? ¿Por favor?» Gabriel miró su reloj, luego a su hijo y finalmente a Carmen, quien lo observaba con un desafío silencioso en los ojos. «Por supuesto», respondió aflojándose la corbata. «No me lo perdería por nada del mundo». Y así comenzó la primera noche de Carmen bajo el techo de los Izquierdo, con un cuento sobre un niño, una bicicleta mágica y las aventuras que lo esperaban. Lo que ninguno de ellos sabía era que su propia historia apenas comenzaba a escribirse.
3 semanas habían pasado desde que Carmen cruzó la puerta de la mansión izquierdo. La rutina se había establecido con sorprendente facilidad. Desayunos con Mateo, mientras Gabriel revisaba documentos, tardes de tareas y juegos, y ocasionales cenas, en las que el padre se unía a ellos cuando sus compromisos se lo permitían. Esta tarde, Carmen y Mateo estaban en el jardín trasero. Ella había improvisado un pequeño taller de arquitectura usando cajas de cartón, palitos de helado y plastilina. ¿Así vivías antes?, preguntó Mateo mientras intentaba construir una torre. ¿Haciendo casas de mentiras? Carmen sonrió, ayudándole a estabilizar la estructura. No exactamente. Yo dibujaba los planos, los diseños que luego se convertían en edificios reales, como donde vivías con tu mamá. La extraño mucho, dijo Mateo dejando que la torre se derrumbara. A veces, cuando papá cree que estoy dormido, lo escucho hablar solo, como si ella estuviera ahí. Carmen sintió un nudo en la garganta. El amor no desaparece, Mateo. Solo cambia de forma, como tu vida, observó el niño con esa perspicacia que a veces sorprendía a Carmen. Eras arquitecta y ahora eres mi niñera. Supongo que sí, concedió ella pensativa. Pero ¿sabes qué? A veces los mejores diseños surgen después de una demolición. Desde la ventana de su despacho, Gabriel observaba la escena. Carmen había transformado a su hijo en pocas semanas. El niño reservado y triste ahora reía, hacía preguntas, incluso había vuelto a montar su bicicleta con entusiasmo. Gabriel se encontró sonriendo involuntariamente, algo que rara vez hacía desde la muerte de Laura. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante. Ricardo Valencia, su socio de negocios desde la universidad, entró con paso confiado. Alto, de cabello perfectamente peinado y traje impecable, Ricardo proyectaba una imagen de éxito absoluto. Gabriel, saludó con excesivo entusiasmo. Vengo con los documentos del proyecto Reforma. Necesitamos tu firma para comenzar las demoliciones la próxima semana. Gabriel asintió, tomando la carpeta que le extendía. Mientras revisaba los papeles, Ricardo se acercó a la ventana. Vaya, vaya. Esa es la famosa niñera de la que me hablaste. No mencionaste que era tan interesante. El tono en la voz de Ricardo provocó que Gabriel levantara la mirada. Es buena con Mateo, y bastante atractiva para ser una... ¿Cómo dijiste? ¿Ex-arquitecta venida a menos? Ricardo se ajustó la corbata. Creo que vendré más seguido a visitarte, compadre. Gabriel sintió una punzada de irritación que no supo explicar. Concéntrate en el proyecto, Ricardo. Las demoliciones en el barrio histórico están generando protestas. Puras tonterías sentimentales, desestimó Ricardo. Ese terreno vale millones y esos edificios viejos son solo estorbos. Tu padre lo habría entendido perfectamente. Gabriel frunció el ceño ante la mención de su padre. Francisco Izquierdo había construido el imperio inmobiliario con mano dura, sin preocuparse por el patrimonio cultural o las consecuencias sociales de sus proyectos. Gabriel había intentado equilibrar el legado de su padre con una visión más humana, pero Ricardo constantemente lo empujaba hacia la línea dura de negocios. Firmaré después de revisar los detalles, dijo Gabriel cerrando la carpeta. Ahora, si me disculpas, prometí a Mateo que cenaríamos juntos. Ricardo sonrió con malicia. ¿Seguro que solo por Mateo?, insinuó, mirando nuevamente hacia el jardín. No te culparía, hermano. La soledad puede ser muy dura después de tanto tiempo. Gabriel lo fulminó con la mirada. No es lo que piensas, Ricardo. Como digas, Ricardo se encogió de hombros. Pero no me molestaría conocerla mejor. Quizás la invite a salir. Ella trabaja para mí, respondió Gabriel con más brusquedad de la que pretendía. «¿Qué territorial te has vuelto?», rió Ricardo dirigiéndose a la puerta. «Necesitas relajarte, Gabriel. Solo era una broma. Nos vemos mañana en la junta directiva». Cuando Ricardo se marchó, Gabriel volvió a mirar por la ventana. Carmen ahora ayudaba a Mateo a montar su bicicleta alrededor del jardín. El niño había tenido miedo de volver a subirse después del accidente, pero ahí estaba, pedaleando con Carmen corriendo a su lado, sosteniéndolo ligeramente. «Lo estás haciendo, Mateo. Ya casi puedes solo», la escuchó animar al niño. «Mira, papá,
gritó Mateo al notar a su padre en la ventana. «Estoy montando otra vez». Gabriel levantó la mano en señal de aprobación, sus ojos encontrándose brevemente con los de Carmen. Ella le sonrió, una sonrisa genuina que lo tomó por sorpresa. Era la primera vez que la veía sonreír así. Esa noche, después de acostar a Mateo, Carmen se dirigía a su habitación cuando encontró a Gabriel en la sala, mirando viejas fotografías. «Disculpe, no quería interrumpir», dijo, dispuesta a retirarse. «No, por favor, quédese», pidió Gabriel cerrando el álbum. «Le agradezco lo que hizo hoy con la bicicleta». «No fue nada», respondió Carmen acercándose cautelosamente. «A veces el miedo es más difícil de reparar que una cadena suelta». Gabriel asintió, ofreciéndole asiento frente a él. «Laura, mi esposa, murió en un accidente automovilístico», dijo de repente. «Yo estaba en una llamada de negocios cuando sucedió». Siempre estaba en una llamada de negocios. Carmen guardó silencio, respetando la confesión inesperada. «Mateo estaba con ella», continuó Gabriel. «Salió ileso físicamente, pero algo se rompió en él ese día, y no he sabido cómo arreglarlo». «Algunas cosas no se arreglan, Gabriel», respondió Carmen suavemente. «Solo se reconstruyen de manera diferente». Gabriel la miró con intensidad. «Como usted, como todos nosotros», corrigió ella. Un silencio cómodo se estableció entre ellos, hasta que Gabriel preguntó, «¿Qué pasó con su hermano?» Carmen suspiró. «Falleció hace 3 años. Luché por mantenerlo con los mejores tratamientos. Vendí todo. Hipotequé mi futuro. Y al final, no fue suficiente. Lo siento. Yo también. Pero no me arrepiento. Daría todo de nuevo por él». «Entiendo ese sentimiento», confesó Gabriel. «Por Mateo, haría cualquier cosa. Excepto estar presente», señaló Carmen, arrepintiéndose inmediatamente de su atrevimiento. «Lo siento, no debí». «No, tiene razón», admitió Gabriel sorprendiéndola. «Me escondo en el trabajo. Es más fácil construir edificios que enfrentar el vacío que dejó Laura». Carmen se levantó y se acercó a la ventana. «¿Sabe qué es lo más irónico? Que diseñé ese edificio, el de Polanco, pensando en espacios que reunieran a las familias. ¿Y ahora? Ahora vivo en una mansión diseñada para mantener a las personas separadas». Sonrió con tristeza. Tantas habitaciones, tantos espacios y tan poca conexión. Gabriel nunca había pensado en su hogar de esa manera. La observó mientras contemplaba la noche a través del ventanal, su perfil iluminado por la tenue luz de la lámpara. Por primera vez en 2 años, sintió algo despertando dentro de él, algo incómodo y a la vez reconfortante. «Carmen», dijo suavemente, «gracias». «¿Por qué?» «Por hacer que Mateo vuelva a montar en bicicleta». Lo que Gabriel no dijo, lo que apenas comenzaba a entender, era que Carmen no solo estaba ayudando a su hijo a superar sus miedos, también estaba despertando partes de él que creía muertas junto con Laura, y eso lo aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. El salón principal de la mansión Izquierdo resplandecía con luces y conversaciones animadas. Ejecutivos, políticos y figuras importantes del mundo inmobiliario circulaban con copas de champán, celebrando el aniversario de Izquierdo Construcciones. En una esquina alejada del bullicio, Carmen observaba la escena con incomodidad. El vestido azul marino que doña Esperanza había insistido en prestarle no puede aparecer vestida como la servidumbre, muchacha. Le quedaba sorprendentemente bien, pero se sentía como un disfraz. «Ese color te sienta muy bien», dijo doña Esperanza, apareciendo a su lado con una bandeja de canapés. «Casi pareces la arquitecta que solías ser». Carmen la miró sorprendida. Era la primera vez que el ama de llaves le hablaba con algo parecido a la amabilidad. «Gracias, aunque no estoy segura de pertenecer aquí». «Tonterías», respondió la mujer mayor. «He visto cómo mira el señor Gabriel cuando cree que nadie lo nota». «¿Disculpe?» Doña Esperanza sonrió enigmáticamente. «Conozco a ese hombre desde que era un niño. No lo veía tan vivo desde que la señora Laura estaba con nosotros». Antes de que Carmen pudiera responder, Mateo apareció entre la multitud, elegante en su pequeño traje pero claramente aburrido. «Carmen, ¿podemos irnos ya? Estas fiestas de papá son súper aburridas».
Tu padre quería que estuvieras aquí, Mateo, explicó Carmen. Es importante para él, pero apenas me ha hablado en toda la noche, protestó el niño. Está muy ocupado con esos señores de traje. Carmen miró hacia donde Gabriel conversaba con un grupo de inversionistas, Ricardo Valencia entre ellos. Como si sintiera su mirada, Gabriel levantó la vista y le sonrió brevemente antes de volver a su conversación. «Te propongo algo», susurró Carmen a Mateo. «Aguantamos media hora más y luego te leo 2 cuentos en vez de 1 antes de dormir». 3, negoció Mateo. 2,5, contraofertó Carmen provocando una risita en el niño. «Señorita Suárez», la voz de Ricardo interrumpió su pequeña negociación. «Por fin tengo el placer de conocerla formalmente». Carmen estrechó su mano con cautela. Había algo en este hombre que le resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. «Señor Valencia». «Por favor, Ricardo», insistió él reteniendo su mano más tiempo del necesario. «Gabriel me ha hablado mucho de usted, la arquitecta prodigio que ahora cuida a su hijo. Fascinantes, cambio de carrera». El tono condescendiente no pasó desapercibido para Carmen, quien retiró su mano educadamente pero con firmeza. «La vida toma giros inesperados», respondió con dignidad. «Desde luego», Ricardo se inclinó levemente. «Aunque me pregunto, ¿no extraña el mundo de la arquitectura? Tengo entendido que era brillante». «Mateo es un proyecto mucho más importante que cualquier edificio», respondió Carmen, colocando una mano protectora sobre el hombro del niño. «¡Qué conmovedor!». Ricardo sonrió sin que la sonrisa alcanzara sus ojos. «Pero seguramente una mente como la suya sigue interesada en los grandes proyectos, como nuestro desarrollo en el centro histórico, una completa renovación urbana». Algo en las palabras de Ricardo encendió una alarma en Carmen. «¿Renovación urbana en el centro histórico? ¡Ah! Gabriel no le ha contado». Ricardo pareció disfrutar su expresión. «El proyecto más ambicioso de Izquierdo Construcciones hasta la fecha. Comenzamos demoliciones la próxima semana». «¿Qué zona exactamente?» «Todo el cuadrante entre Mesones y Regina, edificios viejos, sin valor real. Los reemplazaremos con un complejo ultramoderno». Carmen palideció. Esa era precisamente la zona donde había vivido con su hermano, donde tenía sus últimos recuerdos de una vida digna. «Esos edificios tienen valor histórico y cultural», objetó, olvidando momentáneamente su posición. «Algunos datan del siglo XVIII». Ricardo agitó la mano con desdén. «Sentimentalismos. El progreso requiere sacrificios». «El verdadero progreso preserva la identidad mientras construye futuro», rebatió Carmen, su voz atrayendo la atención de algunos invitados cercanos. «Interesante perspectiva», intervino Gabriel, quien se había acercado sin que lo notaran. «Para alguien que ya no es arquitecta». El comentario, pronunciado ligeramente como una broma para los presentes, golpeó a Carmen como una bofetada. «Con permiso», dijo, intentando retirarse. «Mateo debería acostarse ya». «Espera», Gabriel la detuvo suavemente. «Hay algo que quiero anunciar y me gustaría que estuvieras presente». Gabriel se dirigió al centro del salón y golpeó suavemente su copa para llamar la atención. El murmullo de conversaciones cesó gradualmente. «Amigos y colegas», comenzó, «agradezco su presencia en este aniversario tan especial. Hoy no solo celebramos el pasado de Izquierdo Construcciones, sino también su futuro. Me complace anunciar oficialmente el inicio de nuestro proyecto más ambicioso, la renovación del cuadrante Regina Mesones en el centro histórico». Aplausos entusiastas interrumpieron sus palabras. Carmen permaneció inmóvil, con Mateo aferrado a su mano, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Los planos finales han sido aprobados», continuó Gabriel, «y las demoliciones comenzarán la próxima semana. Les invito a ver la maqueta que hemos preparado especialmente para esta ocasión». Un asistente descubrió una enorme maqueta en el centro del salón. Carmen se acercó como en trance, reconociendo inmediatamente la zona. Ahí, marcado en rojo para demolición, estaba el pequeño edificio Art Deco donde había vivido con su hermano durante su enfermedad. «No pueden hacer esto», murmuró, más para sí misma que para los demás. «¿Disculpa?», preguntó Gabriel, frunciendo el ceño. Carmen levantó la vista encontrando la mirada de Gabriel. «Dije que no pueden hacer esto»,
repitió con más firmeza. Esos edificios son patrimonio cultural. Hay familias que han vivido ahí por generaciones. Un silencio incómodo cayó sobre los invitados. Ricardo sonrió sutilmente, como disfrutando del espectáculo. «Carmen, podemos discutir esto en privado», sugirió Gabriel en voz baja. «¿Para qué?», preguntó ella, su voz temblando de emoción contenida. «Para que puedas explicarme cómo tu visión de progreso justifica destruir el hogar donde cuidé a mi hermano moribundo, el último lugar donde fui feliz». Gabriel palideció. «¿De qué hablas?». «Hablo del edificio en Mesones 25. Carmen señaló el punto exacto en la maqueta. «Donde viví hasta que lo perdí todo. Donde cuidé a mi hermano con cáncer terminal, mientras ustedes planificaban convertirlo en escombros». Los invitados comenzaron a murmurar. Ricardo dio un paso adelante. «Señorita, creo que está confundiendo lo personal con los negocios. Tal vez debería retirarse». Carmen lo miró fijamente y de repente la reconoció. «Usted», dijo con una claridad repentina. «Ricardo Valencia, el asesor financiero que me convenció de invertir los últimos ahorros de mi hermano en ese fondo fantasma». El rostro de Ricardo se endureció, pero mantuvo la compostura. «No sé de qué está hablando». «Carmen Suárez», dijo ella, irguiéndose completamente. «Arquitecta, la misma que diseñó el edificio Polanco para Izquierdo Construcciones. La misma que usted estafó hace 3 años, dejándome sin nada para los tratamientos de mi hermano». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Gabriel miró alternativamente entre Carmen y Ricardo, la confusión dando paso a la comprensión. «¿Eres esa Carmen Suárez?», preguntó Gabriel, como si la viera por primera vez. «La misma», confirmó ella, con una dignidad que contrastaba con las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. «La que diseñó espacios para unir familias mientras la suya se desmoronaba. La que creyó en la arquitectura como forma de mejorar vidas, no de destruirlas». Sin esperar respuesta, Carmen tomó a Mateo de la mano. «Vamos, chamaco, es hora de irnos». «Pero Carmen», protestó el niño confundido por la situación. «Carmen, espera». Gabriel intentó detenerla. «No sabía...». «Ese es el problema, ¿no?», respondió ella con tristeza. «Nunca saben, nunca ven lo que destruyen». Y con esas palabras, Carmen salió del salón, dejando tras de sí un silencio atónito y a un Gabriel completamente desconcertado. Afuera la lluvia había comenzado a caer, como si el cielo mismo quisiera limpiar las heridas recién abiertas. Doña Esperanza se acercó silenciosamente a Mateo, quien miraba hacia la puerta por donde Carmen había salido. «Ven, niño», dijo suavemente. «Te llevaré a tu habitación». «Pero Carmen prometió leerme cuentos», protestó Mateo con lágrimas en los ojos. «Esta noche tendrás que conformarte conmigo», respondió la anciana, dirigiendo una mirada acusadora a Gabriel antes de llevarse al niño. En medio del salón, rodeado de invitados que fingían no haber presenciado el incidente, Gabriel se encontró solo, mirando la maqueta del proyecto que ahora, de alguna manera, parecía menos impresionante y más destructiva de lo que jamás había notado. La lluvia caía implacable sobre Ciudad de México. Carmen caminaba sin rumbo, empapada hasta los huesos, su elegante vestido azul ahora pegado a su cuerpo como una segunda piel. Había caminado durante horas, procesando la traición, el dolor, la humillación. No porque Gabriel no supiera quién era ella, eso podía entenderlo, sino porque estaba a punto de demoler el último pedazo tangible de su historia. Se detuvo bajo el toldo de una pequeña tienda cerrada. Frente a ella, el centro histórico dormía, ajeno a la sentencia que pendía sobre sus techos centenarios. Carmen observó los edificios antiguos, las fachadas que habían sobrevivido terremotos, revoluciones, el paso implacable del tiempo. Pronto, muchos de ellos serían solo recuerdos, a menos que... Una idea comenzó a formarse en su mente. Sacó de su bolso empapado un cuaderno pequeño, su hábito de arquitecta de siempre llevar uno nunca la había abandonado, y comenzó a escribir frenéticamente, protegiendo las páginas de la lluvia. Si no podía detener la demolición desde dentro, tal vez podría hacerlo desde fuera. En la mansión Izquierdo, Gabriel no había dormido. Revisaba obsesivamente los archivos del proyecto,
los contratos, los estudios de impacto, buscando algo que no hubiera visto antes. Al amanecer, cuando doña Esperanza entró con café, apenas notó su presencia. «No ha regresado», informó la mujer sin que él preguntara. Gabriel asintió distraídamente. «El niño preguntó por ella toda la noche», continuó doña Esperanza. «Lloró hasta quedarse dormido. Esta vez, Gabriel levantó la mirada. Lo sé, lo escuché. ¿Y no hizo nada? ¿Qué podía hacer Esperanza?» Ella se fue. La anciana colocó la taza con fuerza sobre el escritorio, derramando algo de café. Ir a buscarla, por supuesto, como habría hecho un hombre de verdad. Gabriel la miró sorprendido. En 30 años, doña Esperanza jamás le había hablado así. «No sé dónde está», respondió, consciente de lo débil que sonaba su excusa. «En las calles, bajo la lluvia, sin dinero ni lugar donde ir». Doña Esperanza sacudió la cabeza con disgusto. «La misma situación en la que usted la encontró, solo que ahora con el corazón más roto. No fue mi intención. Sus intenciones no importan, señor. Sus acciones sí». La mujer se dirigió a la puerta. «Le prepararé el desayuno a Mateo. Él, al menos, merece algo de normalidad». Cuando la puerta se cerró, Gabriel hundió el rostro entre las manos. ¿Cómo había llegado a este punto? Revisó nuevamente los documentos del proyecto y se detuvo en un nombre: Ricardo Valencia. Las palabras de Carmen resonaban en su mente. El asesor financiero que me convenció de invertir los últimos ahorros. Tomó el teléfono y marcó. «Necesito toda la información sobre Carmen Suárez y cualquier inversión gestionada por Ricardo Valencia en los últimos 5 años. Sí, es urgente». Una semana después, el centro histórico bullía con actividad inusual. Pancartas y carteles aparecieron en fachadas y postes. «Salvemos nuestro patrimonio, no a la demolición. La historia no se derriba». Carmen, con ropa prestada y energía renovada, organizaba a los vecinos en la plaza central. «No podemos permitir que destruyan nuestras raíces», explicaba a un grupo de residentes. «Estos edificios no son solo piedra y cemento, son nuestra memoria colectiva». «¿Pero qué podemos hacer contra una empresa tan poderosa?», preguntó una anciana, su rostro marcado por décadas de vida en el barrio. «Resistir juntos», respondió Carmen, «y mostrarles que existe otra forma de progresar, una que no requiere demoler el pasado». Carmen desplegó unos planos sobre una mesa improvisada. Durante días había trabajado en un proyecto alternativo, una renovación que preservaba las fachadas históricas mientras modernizaba los interiores, creando espacios funcionales sin destruir la esencia del barrio. «Esto es lo que podríamos tener», explicó señalando sus diseños. «Un barrio vivo, que honra su historia mientras abraza el futuro». Los vecinos se acercaron, intrigados. Pronto, periodistas locales comenzaron a cubrir la historia. La exarquitecta sin hogar que desafiaba a una de las constructoras más poderosas del país. En su oficina, Gabriel observaba la noticia en su computadora. La imagen de Carmen dirigiendo una protesta pacífica frente al ayuntamiento lo dejó paralizado. Parecía diferente, fuerte, decidida, apasionada. Era la mujer que había diseñado el edificio Polanco, no la niñera sumisa que había vivido en su casa. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Su asistente entró con una carpeta gruesa. «Señor, aquí está la investigación que solicitó». Gabriel tomó la carpeta y comenzó a revisarla. Con cada página, su expresión se endurecía. Las pruebas eran contundentes. Ricardo había orquestado una elaborada estafa que había dejado a Carmen y a otros inversionistas en la ruina. Lo más alarmante, había usado conexiones de Izquierdo Construcciones para dar legitimidad a su esquema. Otro golpe en la puerta. Esta vez era doña Esperanza. «Con permiso, señor», dijo, colocando algo sobre su escritorio. «Encontré esto mientras limpiaba la habitación de la señorita Carmen». Era un cuaderno gastado. Gabriel lo abrió con cautela y encontró páginas llenas de diseños, bocetos del proyecto del centro histórico, pero reimaginado. No era una demolición, sino una revitalización. El concepto era brillante: preservar lo valioso, renovar lo necesario, añadir elementos modernos que complementaran en vez de destruir. «También encontré esto», añadió doña Esperanza entregándole un sobre. Dentro había dibujos hechos por Mateo.
Él, su padre y Carmen juntos en un parque. Una familia. En el reverso, con letra infantil: «Te quiero mucho, Carmen. Por favor, vuelve». Gabriel sintió algo quebrarse dentro de él. ¿Cómo está Mateo? Triste, confundido. Pregunta constantemente por ella. Gabriel asintió tomando una decisión. «Por favor, dígale a Raúl que prepare el auto. ¿Va a buscarla?» «Voy a hacer lo que debía hacer desde el principio, escuchar». Carmen estaba en medio de una entrevista con un canal local cuando notó el auto negro estacionando cerca. Su corazón dio un vuelco al reconocer a Gabriel bajando de él, vestido informalmente en vez de su habitual traje. Y así, con la participación ciudadana, podemos crear un proyecto que beneficie a todos. Continuó, intentando mantener la compostura mientras Gabriel se acercaba. Cuando la entrevista terminó, Gabriel estaba esperando a unos metros de distancia. Carmen se acercó con cautela. «¿Viniste a servir una orden de desalojo?», preguntó con ironía defensiva. «Vine a escuchar», respondió él simplemente, «y a pedirte perdón». Carmen no esperaba eso. Cruzó los brazos protegiendo su corazón. «¿Por qué ahora?» «Porque tenías razón», Gabriel sacó el cuaderno de su bolsillo. «Sobre todo, el barrio Ricardo, el proyecto. Encontré las pruebas de la estafa». Carmen tomó el cuaderno, rozando brevemente los dedos de Gabriel. «No buscaba venganza», dijo suavemente. «Solo quería salvar lo que queda». «Lo sé». Gabriel miró alrededor a los vecinos que los observaban con curiosidad. «Vi tus diseños. Son extraordinarios». Un silencio incómodo cayó entre ellos. «Mateo te extraña», dijo finalmente Gabriel. «Yo también». Carmen desvió la mirada. «He comenzado algo aquí. No puedo simplemente abandonarlo». «No te pido que lo hagas», respondió Gabriel. «Te pido que lo lideres, oficialmente». Carmen lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?» «Quiero que rediseñes el proyecto», explicó Gabriel. «Como arquitecta principal de Izquierdo Construcciones. Una renovación, no una demolición». Los ojos de Carmen se agrandaron. «¿Hablas en serio?» «Nunca he hablado más en serio». Gabriel extendió una mano. «¿Qué dices? Socios». Carmen observó la mano extendida, pensativa. «¿Y Ricardo?» «Ya no trabaja con nosotros. De hecho, enfrentará cargos por fraude». Carmen asintió lentamente. «Necesitaría garantías de que los vecinos serán incluidos en el proceso». «Por supuesto, y libertad creativa total». No esperaría menos. Carmen finalmente esbozó una pequeña sonrisa. «¿Y Mateo?» La expresión de Gabriel se suavizó. «Te ha dibujado todos los días. Dice que su casa no se siente como hogar sin ti». Carmen sintió las lágrimas formándose en sus ojos. «Yo tampoco me siento en casa sin él», admitió. Una voz infantil interrumpió el momento. «Carmen». Ambos se giraron para ver a Mateo corriendo hacia ellos desde el auto, seguido por doña Esperanza, que intentaba alcanzarlo. «¡Mateo!». Carmen se arrodilló, recibiendo al niño en un abrazo apretado. «Mírate nada más, chamaco. ¿Cómo estás?» «Te extrañé mucho», exclamó Mateo aferrándose a ella. «¿Por qué te fuiste? ¿Ya no nos quieres?» «Claro que los quiero, mi niño», respondió Carmen secándose una lágrima. «A veces los adultos tenemos desacuerdos, pero eso no significa que dejemos de querer». Mateo miró a su padre con expresión seria. «Papá prometió que te pediría perdón y te traería de vuelta». «¿Ya te pidió perdón?» Gabriel sonrió avergonzado. «Sí, ya lo hice». «¿Y vas a volver con nosotros?», preguntó Mateo a Carmen con ojos suplicantes. Carmen miró a Gabriel, quien esperaba en silencio su respuesta. «Sí», dijo finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntaron padre e hijo al unísono. «Que me dejen rediseñar no solo este barrio», señaló alrededor, «sino también nuestra forma de ser familia». Gabriel la miró con intensidad, entendiendo el significado más profundo de sus palabras. «Me parece un proyecto perfecto», respondió suavemente. Mateo, sin comprender completamente el intercambio entre los adultos, pero feliz con el resultado, saltó de alegría. «¡Qué padre! Carmen vuelve a casa». Mientras los tres caminaban hacia el auto, seguidos por una sonriente doña Esperanza, los vecinos del barrio aplaudieron espontáneamente. No entendían todos los detalles, pero reconocían el inicio de algo importante, la reconstrucción no solo de un barrio,
sino de 3 corazones rotos que, juntos, podrían formar algo nuevo y hermoso. Un cálido sol de noviembre iluminaba las calles del centro histórico, donde los andamios y la actividad constructiva habían reemplazado a las pancartas de protesta. Carmen, con un casco protector y planos bajo el brazo, supervisaba la restauración del edificio en Mesones 25. El arco original quedó perfecto, comentó a uno de los maestros albañiles. Es justo como lo recordaba de cuando vivía aquí con mi hermano. Fue difícil, arquitecta, pero valió la pena, respondió el hombre con orgullo. Estos edificios tienen alma. Carmen sonrió, observando cómo la fachada Art Deco recuperaba su esplendor original, mientras los interiores se adaptaban para albergar un centro cultural comunitario. 6 meses habían pasado desde su regreso a la mansión Izquierdo, ahora no como niñera, sino como directora del proyecto de revitalización urbana. Su teléfono vibró, un mensaje de Gabriel. Mateo se niega a ponerse la corbata para la presentación. Dice que solo te hará caso a ti. Carmen respondió rápidamente. Dile que si se pone la corbata, le compraremos ese juego de química que tanto quiere. 3 puntos aparecieron inmediatamente, seguidos por la respuesta. Funcionó. Eres mágica con él. Te esperamos en el ayuntamiento a las 5. Carmen guardó el teléfono con una sonrisa. Su relación con Gabriel había evolucionado lentamente durante estos meses, de socios profesionales a amigos cercanos y, últimamente, algo más profundo que ninguno había puesto en palabras todavía. Arquitecta, llamó uno de los trabajadores. Encontramos algo extraño en la azotea del edificio principal. Carmen lo siguió intrigada. Al llegar a la terraza del antiguo edificio de apartamentos donde había vivido con su hermano, notó que los trabajadores habían descubierto una estructura oculta tras años de abandono. Una pequeña puerta sellada, casi invisible en la pared. Nunca había visto esto, murmuró examinando el curioso diseño en la piedra que rodeaba la entrada. Y eso que pasé años en este edificio. ¿La abrimos?, preguntó el capataz. Carmen dudó un momento. No. Terminemos primero el trabajo programado para hoy. Investigaré esto personalmente más tarde. Mientras bajaba las escaleras, una idea comenzó a formarse en su mente. Recordó vagamente haber incluido un espacio especial en los planos originales del edificio Polanco, una sorpresa arquitectónica que nunca había mencionado a los clientes. ¿Sería posible? En el ayuntamiento, Gabriel ajustaba nerviosamente su corbata mientras esperaba con Mateo. El niño, ahora de casi 9 años, había crecido varios centímetros y mostraba una confianza que habría sido impensable meses atrás. ¿Dónde está Carmen?, preguntó Mateo por tercera vez. Ya casi es hora. Llegará, aseguró Gabriel. Nunca nos ha fallado, ¿verdad? Mateo negó con la cabeza. Papá, ¿por qué no le pides a Carmen que sea tu novia? Gabriel casi se atragantó con su propia saliva. ¿Por qué preguntas eso? Porque la miras como el papá de Miguel mira a su nueva esposa, respondió Mateo con la franqueza demoledora de un niño. ¿Y por qué eres más feliz cuando ella está cerca? Yo también. Gabriel se arrodilló frente a su hijo. ¿Te gustaría que Carmen fuera algo más que nuestra amiga? Obvio, exclamó Mateo. Ya es como de la familia. Solo falta que ustedes se den cuenta. Una risa suave interrumpió la conversación. Carmen había llegado, elegante en un traje sastre color crema, sus planos bajo el brazo y una expresión divertida en su rostro. ¿De qué tenemos que darnos cuenta?, preguntó, alzando una ceja. Mateo abrió la boca, pero Gabriel lo detuvo suavemente. De que ya es hora de entrar, improvisó guiñándole un ojo a su hijo. La presentación está por comenzar. El salón del ayuntamiento estaba lleno. Funcionarios, vecinos del barrio, periodistas y empresarios se habían reunido para la presentación oficial del proyecto de revitalización. En primera fila, doña Esperanza aguardaba, orgullosa como una abuela en un acto escolar. Cuando Carmen subió al podio junto a Gabriel, un silencio expectante llenó la sala. Durante meses, la colaboración entre la arquitecta caída en desgracia y el poderoso empresario había sido tema de especulación en los círculos sociales y profesionales de la ciudad. Buenas tardes a todos, comenzó Gabriel. Hoy no presentamos solo un proyecto inmobiliario, sino una nueva visión sobre cómo desarrollar nuestra ciudad, respetando su historia,
honrando a sus habitantes y construyendo un futuro que nos incluya a todos. Los aplausos fueron cálidos, pero contenidos. Cuando Carmen tomó el micrófono, su voz transmitía una emoción que conmovió incluso a los más escépticos. Hace poco más de 6 meses, estaba parada frente a estos mismos edificios, bajo la lluvia, sin hogar y sin esperanza. Dijo: «Hoy estoy aquí para demostrar que siempre hay otra oportunidad, otro diseño posible, otra forma de construir». La presentación continuó con Mateo ayudando a descubrir la maqueta del proyecto renovado. En lugar de rascacielos de cristal, mostraba los edificios históricos restaurados, con espacios comunitarios, pequeños negocios locales y viviendas accesibles. La joya del proyecto, el antiguo edificio Art Deco, convertido en un centro cultural con espacio para artistas locales. Cuando terminó la presentación formal, los asistentes se acercaron a examinar los planos y hacer preguntas. Carmen respondía con pasión y conocimiento, mientras Gabriel la observaba desde cierta distancia, admirando cómo había recuperado su confianza y brillantez profesional. Una mujer mayor se acercó a Gabriel. «Mi familia ha vivido en ese edificio por 3 generaciones», dijo, señalando uno de los planos. «Pensé que tendríamos que irnos». «Gracias por escuchar. No me agradezca a mí», respondió Gabriel sinceramente. «Fue Carmen quien nos enseñó a escuchar». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Carmen se acercó a Gabriel y Mateo. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció con ojos brillantes, «pero tendremos que ir al edificio Polanco». «¿Ahora?», preguntó Gabriel, confundido. «Tiene que ser hoy», insistió Carmen. «Confía en mí». El atardecer caía sobre Ciudad de México cuando el auto de Gabriel se detuvo frente al elegante edificio Polanco, el primer gran proyecto de Carmen, y donde Gabriel había vivido con Laura y Mateo. «No hemos venido aquí desde...». Gabriel dejó la frase incompleta, pero Carmen asintió comprendiendo. «Lo sé, por eso es importante». Tomaron el ascensor hasta el último piso. Carmen los guió hasta una puerta de servicio que llevaba a la azotea. «Cuando diseñé este edificio, incluí un elemento secreto», explicó mientras subían la escalera metálica. «Algo que no aparecía en los planos oficiales. Una sorpresa arquitectónica que solo sería visible en determinadas fechas del año». Al llegar a la azotea, Carmen los condujo hacia lo que parecía un simple muro. El sol del atardecer proyectaba su luz en un ángulo específico, revelando un patrón geométrico apenas visible en la superficie. «Hoy es 13 de noviembre», dijo Carmen. «¿Sabes qué día es, Mateo?» El niño pensó un momento. «El día que murió mamá», respondió en voz baja. Gabriel miró a Carmen con sorpresa. «¿Cómo lo supiste?» «Lo investigué cuando diseñaba el edificio», explicó. «Quería crear algo especial, algo que tuviera significado». Carmen presionó una secuencia específica en el patrón geométrico. Con un suave clic, una sección del muro se deslizó hacia un lado, revelando una entrada oculta. «¿Qué es esto?», preguntó Gabriel asombrado. «Un jardín secreto», respondió Carmen, «diseñado para sanar el corazón». Los 3 entraron a un espacio sorprendente, un pequeño jardín circular, protegido por muros de cristal que permitían ver el cielo, pero lo resguardaban del viento. Plantas y flores crecían en abundancia, algunas incluso trepaban por las paredes. En el centro, una fuente de agua cristalina murmuraba suavemente. El sol poniente bañaba todo con una luz dorada. «Es hermoso», murmuró Gabriel. «¿Cómo es posible que nunca supiéramos de esto?» «Lo diseñé inspirada en mi hermano», explicó Carmen, mientras Mateo exploraba maravillado el espacio. Durante su enfermedad, siempre soñó con un jardín en la azotea, un lugar donde sentirse cerca del cielo pero protegido. La entrada solo se revela cuando el sol del atardecer incide en ese ángulo específico, y eso solo ocurre unos pocos días al año. «¿Y cómo supiste que hoy era uno de esos días?», preguntó Gabriel. «Lo calculé cuando diseñé el edificio. Hoy es uno de ellos». Mateo los llamó desde el centro del jardín. «Papá, Carmen, miren esto». Junto a la fuente había un pequeño compartimento de piedra. Dentro, protegida por una caja hermética de cristal, había una carta con el nombre de Gabriel escrito en una elegante caligrafía. «Es la letra de Laura», dijo Gabriel, su voz quebrada por la emoción.
Ella lo descubrió, explicó Carmen suavemente. Cuando mostré el edificio terminado, le mencioné que había un secreto. Era una joven arquitecta entusiasta. Quería impresionar. Laura me prometió que no le diría a nadie hasta encontrarlo por sí misma. Con manos temblorosas, Gabriel abrió la caja y sacó la carta. Mientras leía en silencio, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Finalmente levantó la mirada hacia Carmen. Ella sabía que estaba enferma, dijo con voz entrecortada. Nunca me lo dijo. No quería preocuparme. Esta carta es su despedida, pero también su deseo para nosotros, para Mateo y para mí. Dice que encontremos la forma de ser felices de nuevo. Carmen se acercó y tomó su mano. Laura encontró este lugar unas semanas antes del accidente. Me escribió para decírmelo. Planeaba mostrártelo, pero Gabriel miró el jardín, luego a su hijo y finalmente a Carmen. No creo en coincidencias, dijo. Que tú hayas encontrado a Mateo ese día en el parque, que fueras la arquitecta de este edificio, que ahora estemos aquí. Hay un diseño mayor en todo esto. Mateo se acercó y tomó las manos de ambos. ¿Ahora sí le vas a pedir a Carmen que sea tu novia, papá?, preguntó con impaciencia infantil. Gabriel rió entre lágrimas, mirando a Carmen con una pregunta silenciosa en los ojos. Tal vez deberíamos rediseñar nuestra relación, sugirió ella, sonriendo a través de sus propias lágrimas, como hicimos con el proyecto del centro histórico, preservando lo valioso, renovando lo necesario. «¿Eso es un sí?», insistió Mateo. Carmen se arrodilló frente al niño. «Eso significa que quiero ser parte de tu familia, chamaco, si tú y tu papá me aceptan». Mateo la abrazó con fuerza. «Ya eres parte de nuestra familia, Carmen. Solo faltaba que ustedes se dieran cuenta». Gabriel se unió al abrazo, envolviendo a ambos con sus brazos. En ese jardín secreto, bañados por los últimos rayos del sol, los tres sintieron que algo se completaba. Un ciclo que comenzó con una bicicleta rota bajo la lluvia, ahora florecía en un jardín secreto sobre los techos de la ciudad. «Gracias por repararnos, Carmen», susurró Gabriel en su oído. «No solo la bicicleta de Mateo, sino nuestros corazones». Carmen sonrió recordando aquel día lluvioso, que ahora parecía el inicio de un plano perfectamente diseñado. «A veces», respondió suavemente, «debemos perderlo todo para encontrar lo que realmente necesitamos». Y mientras el sol se ocultaba tras los edificios de la ciudad, una suave brisa agitó las flores del jardín secreto, como si alguien desde algún lugar lejano diera su bendición a esta familia reconstruida. 5 años habían pasado desde aquella tarde en el jardín secreto. El centro histórico de Ciudad de México resplandecía bajo el sol primaveral, sus edificios centenarios restaurados con amoroso detalle, conviviendo armoniosamente con discretos elementos modernos que habían revitalizado la zona sin destruir su esencia. En la plaza central, donde alguna vez Carmen había organizado protestas, ahora se inauguraba una exposición al aire libre. Arquitectura con alma, el renacimiento del centro histórico, mostraba fotografías del antes y después del ambicioso proyecto que había transformado no solo el espacio urbano, sino la filosofía constructiva de toda la ciudad. Carmen Suárez de Izquierdo, elegante en un sencillo vestido verde olivo, recorría la exposición rodeada de admiradores, estudiantes de arquitectura y vecinos agradecidos. A sus 39 años, había recuperado no solo su prestigio profesional, sino que se había convertido en referente de una nueva corriente arquitectónica que priorizaba la preservación cultural y la inclusión social. «Mi esposa es demasiado modesta para decirlo», comentaba Gabriel a un grupo de inversionistas internacionales, «pero su visión ha incrementado no solo el valor cultural, sino también el económico de toda la zona. Prueba de que hacer lo correcto puede ser también un buen negocio». A unos metros de distancia, doña Esperanza, ahora directora del centro comunitario, instalado en el antiguo edificio de Mesones 25, guiaba a un grupo de turistas. «Este edificio es especial», explicaba con orgullo. «Aquí vivió nuestra arquitecta cuando era joven. Después pasó tiempos difíciles, incluso vivió en la calle. Y ahora, miren lo que ha creado». Mateo, convertido en un adolescente de 14 años, se escabulló de la multitud y se acercó a Carmen.
Están todos impresionados, pero yo estoy aburrido, confesó con una sonrisa cómplice. ¿Podemos irnos ya? Tengo que terminar mi maqueta para el concurso escolar. Carmen le revolvió cariñosamente el cabello, ahora más oscuro y rebelde. 10 minutos más, chamaco. Tu padre está cerrando ese acuerdo con los inversionistas alemanes para la fundación. Siempre son 10 minutos más, protestó Mateo sin verdadera molestia. Por cierto, Lucía no deja de preguntar cuándo regresamos a casa. Al mencionar a su hermana pequeña de 4 años, el rostro de Mateo se transformó. La adoración que sentía por la niña era evidente para todos. «Tu madrina la está entreteniendo», respondió Carmen. «Doña Esperanza le prometió galletas y cuentos, así que tenemos algo de tiempo». Gabriel se unió a ellos pasando un brazo por la cintura de Carmen. «Listo. La Fundación Arquitectos del Mañana recibirá financiamiento para los próximos 5 años. Podremos becar a 50 estudiantes más de comunidades vulnerables». Carmen sonrió, recordando su propio pasado. 50 futuros arquitectos que no tendrán que abandonar sus sueños por dificultades económicas. Una reportera se acercó, micrófono en mano. «Arquitecta Suárez, su historia es fascinante. De estrella ascendente a indigente y luego a revolucionar la arquitectura social en México. ¿Qué fue lo más difícil de su recorrido?» Carmen miró brevemente a Gabriel y Mateo antes de responder. «Perder la esperanza», dijo con sinceridad. «Cuando reparé la bicicleta de ese niño llorando bajo la lluvia, no sabía que estaba dando el primer paso para reconstruir mi propia vida». La reportera dirigió el micrófono hacia Gabriel. «Señor Izquierdo, ¿cómo cambió su visión empresarial después de conocer a su ahora esposa? Entendí que el verdadero legado no está en cuántos edificios construyes, sino en cómo esos edificios construyen comunidad», respondió Gabriel. «Izquierdo en Suárez. Construcciones no solo ha crecido económicamente, hemos crecido en propósito». Cuando la entrevista terminó, la familia se dirigió hacia su auto, despidiéndose de los invitados. «¿Pasamos por el jardín secreto antes de recoger a Lucía?», sugirió Gabriel. «Hoy es uno de esos días especiales en que la luz revela la entrada». Mateo asintió con entusiasmo. «Tengo que mostrarles algo ahí», dijo misteriosamente. El jardín secreto en la azotea del edificio Polanco había florecido aún más con los años. Carmen había refinado el sistema de irrigación y ampliado la variedad de plantas, convirtiendo aquel espacio oculto en un verdadero paraíso urbano. La familia lo visitaba religiosamente en cada aniversario importante: el día que se conocieron, el día de la boda, el cumpleaños de Laura. Mientras Gabriel abría la entrada secreta, siguiendo el ritual que Carmen había diseñado años atrás, Mateo sacó algo de su mochila, una maqueta pequeña pero detallada. Una vez dentro del jardín, el adolescente colocó su creación sobre la fuente central. «Es mi proyecto para el concurso nacional», explicó. «Lo llamo Ciclos». Carmen y Gabriel observaron asombrados la maqueta. Representaba una plaza circular con diferentes niveles que se interconectaban mediante rampas y escaleras. En el centro, una estructura que combinaba elementos de bicicleta con formas arquitectónicas creaba un dinámico punto focal. «Está inspirado en nuestra historia», continuó Mateo. «Cada nivel representa una etapa: el dolor, el encuentro, la reconstrucción, el renacimiento». Carmen se arrodilló para examinar los detalles. Los diseños mostraban influencias claras de su propio estilo, pero con una frescura y originalidad indiscutibles. «Es extraordinario, Mateo», dijo con sincera admiración. «Tienes un don natural». «Como su madre», añadió Gabriel colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «Laura estaría muy orgullosa». Mateo sonrió con una mezcla de tristeza y gratitud. «Tengo los recuerdos que me has contado de ella, papá. Y tengo a Carmen, que me enseñó a ver la belleza incluso en lo roto». Carmen abrazó al adolescente, recordando al niño asustado con la rodilla raspada que había conocido años atrás. «¿Sabes? Cuando te encontré con tu bicicleta rota, nunca imaginé que estarías diseñando plazas basadas en esa experiencia. Es que todo tiene un propósito», respondió Mateo con una sabiduría impropia de su edad. Como dice el abuelo Francisco cuando visita desde España, «hasta las piedras más duras pueden convertirse en cimientos de algo hermoso». Gabriel
que se había acercado a la carta de Laura, que permanecía guardada en su caja de cristal, sonrió al escuchar a su hijo mencionar a su padre. La reconciliación con Francisco Izquierdo había sido otro de los milagros de estos años, otro círculo que se cerraba. «Deberíamos irnos», dijo Gabriel, consultando su reloj. «Doña Esperanza nos matará si llegamos tarde por Lucía». Mientras salían del jardín secreto, Carmen se detuvo un momento para contemplar la ciudad que se extendía a sus pies. Desde aquella altura, podía distinguir el centro histórico restaurado, el parque donde había reparado la bicicleta de Mateo, incluso el área donde alguna vez había dormido en las calles. Gabriel se acercó por detrás, abrazándola. «¿En qué piensas, arquitecta?» «En los planos que nunca podemos dibujar», respondió ella, recostándose contra su pecho. «Los de nuestras propias vidas. Esos se escriben día a día», filosofó Gabriel, «con cada decisión, cada encuentro, como reparar la bicicleta de un niño llorando, o detenerse a observar a una mujer extraordinaria haciendo algo aparentemente simple». Carmen giró en sus brazos para mirarlo a los ojos. «¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto?» «¿Qué?» «Que aquella mendiga y aquel millonario resultaron ser exactamente lo que el otro necesitaba». Mateo los llamó desde la puerta, fingiendo exasperación adolescente ante las muestras de afecto de sus padres. «Oigan, tortolitos, Lucía nos espera y yo tengo hambre». Gabriel y Carmen rieron, entrelazando sus manos mientras seguían a Mateo. Al salir del edificio, un niño pasó velozmente en bicicleta, casi perdiendo el equilibrio en una curva cerrada. Carmen instintivamente dio un paso adelante, lista para ayudar si caía, pero el pequeño recuperó el control y siguió su camino. «Algunas cosas nunca cambian», comentó Gabriel con una sonrisa. «Por suerte», respondió Carmen. «Siempre habrá bicicletas que reparar, edificios que restaurar y corazones que sanar». Y mientras la familia Izquierdo Suárez se alejaba por las calles de una ciudad que habían ayudado a transformar, el sol del atardecer proyectó sus sombras alargadas sobre el pavimento. Tres figuras que alguna vez estuvieron rotas, ahora unidas en un diseño perfecto que ningún arquitecto habría podido planear.